Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a ustedes. Honorable Iglesia de Villada, qué bueno que nos honran con su visita. Nos sentimos muy contentos. Espero que también usted se sienta en familia. Hace un momento le decía yo a un hermano, siéntase en casa. Esta también es la casa de usted. Hermanos, a través de los años, creo que hemos compartido el evangelio, el amor, las bondades, las misericordias del Señor durante mucho tiempo. Usted quizás no conocía esta iglesia. Si alguien está cerca de usted, que es de esta congregación, voltéele y salúdele, dele un abrazo, dígale bienvenido, te amamos en el amor de Cristo, ¿sí? Porque somos una familia, hermanos, una familia, hermanos, que ostenta el nombre de aquel que vino a morir por nosotros. Sean bienvenidos y que el Señor les bendiga. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias también, hermanos, por el esfuerzo que tuvieron en el tráfico y dijeron, ¿a qué horas voy a llegar? Pero gracias a Dios, hermanos, usted está aquí. ¿Qué vamos a tratar de hacer, hermanos? Gozarnos. Vamos a gozarnos, no solamente hoy, sino en todos los días que estemos en presencia de Dios. Vamos a gozarnos, porque somos el pueblo de Dios y alabamos a un mismo Dios. Bienvenidos, ocupen su lugar, por favor, si son tan amables. Muy bien, hermanos. Algunas congregaciones están batallando con el nuevo sistema, el cual va a traer bendición en un futuro. Nos cuesta trabajo adoptarnos. Yo quiero decirles algo, y que algunas de mis hermanos, que ya tienen más de 30 años en la iglesia, antes del año de 1975, la iglesia celebraba la fiesta de las cabañas. ¿Sí? Mis hermanas que tienen más edad se acordarán de ello. Muy bien. Cuando se llegó al acuerdo conciliar, que solamente la conmemoración de las cabañas era para el pueblo judío, vino a traer una ruptura en la iglesia y hubo una división. La idea, hermanos míos, es que el nuevo sistema administrativo para la iglesia local nos unifique más, pero no solamente nos unifique, sino que despierte en nuestros corazones el deseo de levantarnos y trabajar para la obra del Señor. Es el momento, hermanos, de que la iglesia unifique, comparta ideas, una fuerzas y decirle al Señor, heme aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Para eso estamos aquí, hermanos, para servir a Dios, no para servir al pastor, para servir a Jesucristo, no para servir a nuestras autoridades. Bueno, muy bien, entonces, si aquel cambio trajo en algunos corazones cierta inquietud, hoy deseamos, hermanos, que en todas las iglesias podamos realizar una transición. Tenemos que realizar una transición. ¿Qué es una transición, hermanos? Alguien dígame. Un cambio. No vamos a cambiar de credo. Reitero lo que hemos venido trabajando. Tenemos 28 puntos de fe y vamos a seguir trabajando sobre los 28 puntos de fe. Pero sí es necesario y se requiere, porque, amados hermanos, hay nuevas generaciones en las cuales tenemos que ir en conjunto con ellos. ¿Sí? Hoy la tecnología está muy avanzada. Entonces, no queremos que nos rebase las tecnologías y las nuevas ideas. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo. Jesús sigue siendo el centro de nuestra fe. Y para ello, hermanos míos, yo creo que usted dijo hace un momento acertadamente, es un cambio. Pero también, amada iglesia, se requiere de una transformación, de un giro.
Usted recordará, hermanos, en Hechos, cuando Dios llama a Saulo, ¿a dónde se dirigía Saulo? ¿A qué iba a hacer a Damasco? ¿Qué iba a hacer Saulo a Damasco? A perseguir a la iglesia. Sí, hermanos, se le presenta a Cristo Jesús. ¿A dónde se fue Saulo después de sanar? A predicar el evangelio. Fíjese nada más el cambio, el giro radical que dio Saulo. Había ido a Damasco a pedir cartas para perseguir a la iglesia. Sin embargo, hermanos, Dios tenía planes para él, que llevara y proclamara las buenas nuevas de salvación. Cuando llega a casa de aquel varón que Dios le había dicho que fuera, Ananías dice: oye, Señor, este hombre persigue a tu iglesia. ¿Cómo es posible que tú lo llames para tu obra? Hermanos, ¿tenemos que dar un giro hoy en este tiempo? Sí, tenemos que dar un giro. Es necesario un giro. Muchas congregaciones estamos muy cómodos. Muchas congregaciones estamos atendiendo las necesidades internas. Pero no se trata de atender las necesidades internas. Se trata de que aceptemos la misión, que conocemos la misión y salgamos a proclamar al único que puede cambiar nuestras vidas. Bien, en esta transformación, Dios le llama a usted. En esa nueva enmienda que Dios pone en su vida, es necesario que se realice. El Salmo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Somos un cuerpo? ¿Para qué estamos llamados? ¿Para qué estamos llamados, hermanos? Para continuar la misión del Señor. Tenemos que continuar la misión. La reflexión de esta mañana, hermanos, lleva por título una evangelización contextual. Una evangelización contextual. El propósito, hermanos míos, es que tenemos que comprender que la misión de la iglesia debe de ser vinculante entre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las personas que son el objeto del amor de Dios. ¿Sí? El evangelio es el vínculo, hermanos, entre Dios y las personas que viven en la oscuridad. Yo puedo saber el evangelio y tengo años hablando del evangelio, pero ¿cuántos dicen: heme aquí, Señor, todos los días? Las iglesias estamos habituadas a hacer cultos especiales de evangelismo, cuando esa no es la actividad real. La actividad real, hermanos, es que la iglesia siempre esté activa, proclamando las buenas nuevas y acercando a las personas a Cristo. El sábado pasado, la lección hablaba de que la iglesia es un refugio de amor. Pero eso lo sabemos nosotros. Pero las personas saben que esta iglesia es un refugio de amor. Hermanos, creemos que es un refugio de amor. Pero la gente que necesita, el enfermo, el anciano, en esta calle de aquí al lado, a unos 100 pasos, hay un varón de 50 años que tiene problemas renales y tiene varios años tratándolo. Cuando llega alguien a decirle: Cristo te ama, él se goza. Pero ¿cuántos conocemos que ahí está ese varón? De los de la iglesia estamos hablando. Este varón, hermanos míos, no puede venir porque está enfermo. Pero creo que Cristo es el vínculo, que no solamente el pastor se relacione con él,
sino que un grupo de varones, de femenil, de jóvenes, imagínense 6 jóvenes tocando la puerta y que usted vaya y le cante al Señor y que a través de los cantos usted despierte en su corazón la alegría y el gozo de lo que significa el evangelio contextual. Fíjese nada más, Jesús practicó, hermanos, un evangelio de acuerdo a lo perteneciente y que es relativo en el contexto, en el enlace que existe la acción con el conocimiento. Yo puedo saber la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Puedo saber, hermanos, las profecías de nuestra iglesia. Puedo conocer los 28 puntos de fe. Pero ¿de qué me sirve si no los ejerzo? ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos va a servir? Dígame usted. Bueno, entonces, hermanos, el desafío o los desafíos, porque son varios, es que sigamos haciendo lo correcto entre lo particular a cada persona y a cada grupo social. El nuevo sistema, hermanos, nos pide que crear nuevos ministerios. Ministerios, hermanos, que vayan a los grupos donde hay necesidad. ¿Cuántos grupos de doble hay, hermanos? Hay. ¿Cuántos grupos cerca de su congregación de doble A hay? ¿Cuántos grupos de NA hay, hermanos? ¿Cuáles son los grupos de NA? Neuróticos anónimos. Entonces, hermanos, ¿qué tengo que hacer yo? Involucrarme, ser parte. Muy bien, entonces, yo creo sinceramente que cuando el apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente, usted conoce el texto, usted conoce el versículo, y este versículo, hermanos, nos va a hacer reflexionar sobre que tenemos la verdad, pero hace falta algo. El evangelismo contextual tiene que realizarse para alcanzar a todos. Dice el versículo 15. Dijimos, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice el texto: Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra como. ¿Qué es trazar la palabra con verdad, hermanos? Yo le digo a mi esposa, te quiero mucho. Pero yo estoy en el sillón, hermanos, viendo mi celular, mandando mensajes, y yo veo que mi esposa lleva horas realizando su tarea. ¿Qué tendría que hacer yo? Ayudarla, ¿verdad? Pero yo digo, yo ya trabajé toda la semana. Sí, hermanos, eso en casa. Vemos a una persona que va caminando, lleva una bolsa enorme y apenas puede con ella. Y yo puedo verla y ser indiferente como el sacerdote, hermanos, sí, que pasó junto al hombre que había sido robado y lastimado. ¿Sí? Va un samaritano, ¿y qué hace el samaritano? Pasó un escriba antes también. Un escriba, ¿y qué hizo el escriba, hermanos? El escriba fue indiferente. Esa acción, hermanos, ¿tiene un contexto con los hechos? No. El samaritano extiende su mano, sana las heridas de aquel hombre,
lo lleva a la posada y le dice a el encargado, ¿sabes qué? Aquí te dejo esta cantidad de dinero, 2 denarios. Atiéndelo mientras vuelvo. Y si cuando regrese te debo algo, con mucho gusto te lo voy a pagar. Hermanos, ¿cuántos de los varones de la iglesia, jóvenes, adultos, subimos al metro y si vemos vamos sentados, y si vemos a una persona adulta o que va cargando a un niño, no le cedemos el lugar? ¿Cuántos sabemos, hermanos? Yo puedo decir, estoy bien cansado. Sí. El día jueves, miércoles, un servidor no circuló su carro. Y entonces me vine en transporte para realizar mis actividades. De regreso tomo un transporte para llegar a casa, como una media hora aproximadamente. Y hay varios varones sentados. Sí, hermanos. Sube una señora con un bebé y otro niño aparte en la mano. Nadie se levanta. No conocen el evangelio. Está muy bien. Y una señora de más de 80 años se levanta y le dice a esta mujer, siéntese. Dice, no, gracias. Por favor, siga sentada. Dice, yo ya voy a bajar. Hermanos, aquella mujer no bajó. Pero nadie le dijo a la señora anciana, véngase a sentar aquí. Hermanos, esto tiene relación con lo que le estoy diciendo, que traza con verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Jesús trazó la palabra de Dios de una manera especial. Abrazó, fíjense nada más, Cristo estuvo contra la cultura de aquel tiempo. ¿Qué hizo Jesús con el leproso? ¿Qué hizo Jesús, hermanos, con aquellos que estaban alejados de el contexto de la cultura? Cuando alguien estaba enfermo, la cultura era de que aquel hombre había pecado. Y la prueba está que cuando Jesús está ante el ciego, ¿sí? Le preguntan algunos, oye, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Fíjese el contexto que estaba en aquel tiempo. ¿Era real o era irreal, hermanos? Era irreal. ¿Qué es lo que quiere Jesús que usted y yo hagamos, hermanos? Creo que la importancia adecuada, hermanos, para que el significado del evangelio sea relevante en nuestras vidas como iglesia, debemos de ejercerlo. Debemos de ejercerlo. ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenemos? A veces decimos, es que apenas tengo 30 años en el evangelio y me hace falta preparar. ¿Cuánto tiempo preparó Jesús a sus discípulos? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo preparó Jesús a sus discípulos? No, hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos, a los que llamó. Primero llamó a Andrés y a Pedro y le dijo, ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. Los 3 años y medio fue para capacitarlos. Fíjense la diferencia, 3 años y medio para capacitarlos. Pero realmente, cuando les dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel, ¿cuánto tiempo llevaba con Cristo ellos? Fíjense nada más la gran diferencia. Sí los capacitó para que cuando Él ya no estuviera, ellos continuaran la labor, hermanos. Pero en el llamado no les dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a un curso. 6 meses. Te falta, otros 6 meses, te falta. ¿Cómo fue la capacitación, hermanos? En el campo, en el ejercicio. Yo voy a aprender, sí, me levanto y decimos, vamos a formar un ministerio que vaya a las necesidades del entorno de la congregación, ¿sí? De esa manera sí es posible.
Hice una visita en la semana. La hermana estaba muy deprimida, muy deprimida. Le hice unas observaciones y el día de ayer me habla y me dice, hermano, la hermana ya es grande, ¿eh? Lléveme a algunas de sus visitas. Inclúyame. ¿Cuándo pasa por mí? Bueno, pues un día de esos, el día que usted me diga. Hermanos, fíjese el cambio y decía, hermano, muchas gracias. ¿Sabe cuál fue la indicación que le di a mi hermana? Hermana, aquí tiene una televisión muy grande. Ponga en YouTube y ponga alabanzas y gócese en el Señor y ponga predicaciones y tome lo que es bueno, como decía el apóstol Pablo, tomad lo bueno y desechad lo malo. ¿Sí? Porque habrá predicaciones que hablen de la ida al cielo. Habrá otras predicaciones que no es nuestro credo, pero usted tome lo bueno. Y la hermana dijo, hermano, no sabe qué bien me hizo eso. Todo el día me pasé en la televisión, no viendo películas, alabanzas, y por lo menos escuché 4 reflexiones. 4 reflexiones. Bueno, bendito sea el Señor. Eso es maravilloso. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, donde el escritor, hermanos, dice lo siguiente, a partir del versículo 21. Voy a leer, permítanme leer, hermanos, desde el verso 19. Que Dios nos pueda guiar en este estudio con el propósito de que usted y yo abracemos y seamos parte de lo que el Señor ya estableció y que es necesario volver a retomar. Esto usted ya lo sabe. Dice el versículo 19. 9:19. Ahora sí dice el texto. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar ¿a quién? Hermanos, como iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ya lo hemos visto. Que nos sirvan o que sirvamos. ¿Para qué está la iglesia aquí en este lugar? Para hacer luz y para servir. Bendito sea Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo me he hecho débil para servir ¿a quién? A los débiles. A los débiles. ¿Cómo vemos a los débiles? ¿Cómo vemos a los desamparados honestamente? Puede venir alguien importante a esta congregación y casi le ponemos aquí un tapete. ¿Sí, hermanos? Para que entre. Pero puede venir alguien, hermanos, que pues no viene como usted y como yo, pero que necesita del amor de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Dígame usted qué hacemos. ¿Lo vemos bien o lo vemos mal? ¿Cuál es el evangelio contextual de Cristo? Abrazar, aceptar. ¿Qué más? Consolar. ¿Qué más, hermanos? Acompañar. ¿Qué más? Sanar. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en un evangelismo contextual. Bien, el apóstol Pablo dice, yo me he hecho débil. Dice el verso 20. Pero ¿cuál es la finalidad, hermanos? Para alcanzar a más. Alcanzar a más. Nos conformamos con bautizar 1 o 2 cada año. ¿Sí, hermanos? Cuando deberíamos, por la gracia y el amor de Dios y la acción del evangelio contextual, que evangelizáramos 1 por cada miembro de la iglesia. 1 por cada miembro. Fíjense nada más
¿Cabríamos en las congregaciones? No, no, hermanos. Ahora sí, verso 20. Heme hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos ¿a quién? Hermanos, el ministerio de Pablo, ¿para quién era solamente? ¿Para quiénes? Para los gentiles. Para los gentiles, hermanos. El apóstol es considerado el apóstol de los gentiles. Pero en este texto, ¿qué está diciendo Pablo? He incluido también en el plan de salvación a los judíos. Fíjense nada más. Yo ya no estoy bajo la maldición de la ley. Ahora estoy bajo la gracia. Estar bajo la gracia no me libera, hermanos, de guardar el decálogo del Señor. No se confunda. No se confunda. Somos salvos por gracia. Pero Pablo decía, yo ya no estoy sujeto ni soy esclavo de la ley. ¿Cuál ley? Los 613 mandamientos que tenía la ley en el Antiguo Testamento. Fíjense nada más. Qué maravilloso. Pero dice Pablo, yo estoy aquí por una razón. Y la razón es que yo comparta la gracia y el evangelio con todos. Si recuerda usted Isaías 45:22, dice, mirad a mí y sed salvos todos los pueblos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. ¿A dónde está nuestra mirada? ¿A dónde está nuestra mirada, hermanos? Quiero poner un ejemplo que usted conoce. En el Evangelio de Lucas capítulo 24 hay una historia hermosa de dos discípulos que se dirigen al camino ¿de qué? A la aldea de Emaús. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese lugar estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sí. Van discutiendo, van tristes, van cabizbajos. ¿Sí? ¿Recuerda la historia? Y Jesús se une a ellos y les pregunta. ¿Cuál es la pregunta, hermanos? Bueno, ¿qué van platicando? Vamos a utilizar esa palabra. ¿Sí? ¿De qué están hablando? ¿Y sabe una cosa? Ahí está Jesús. Ahí está el resucitado. Va platicando con ellos. Se une al diálogo. Y no lo reconocen, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos en la iglesia? Y Cristo Jesús está aquí con nosotros. Y no lo percibimos. No lo percibimos, hermanos. Ellos no lo percibieron hasta que... ¿Qué sucedió, hermanos? Hasta que partió el pan con ellos. Fíjense nada más, hermanos. ¿Cuántos vamos todavía en el camino de Emaús? Cuando si ya tenemos a Jesús, ya no necesitamos nada. ¿Cuántos queremos regresar al mundo todavía? Voy a hacer un paréntesis que debemos de recordar y tener presente. Acaba de pasar un evento que muchos de nosotros todavía lo abrazamos. El 10 de mayo. El 10 de mayo. Hoy como que estamos abriendo la puerta. Como que la estamos haciendo más ancha. El 10 de mayo no es bíblico. El 10 de mayo es un día pagano. ¿Qué significa eso? Que seguimos en el camino a Emaús. Que no permanecemos en Cristo Jesús, aunque vaya a nuestro lado. Hermano, no nos hubiera invitado aquí a la iglesia de Esmirna. Están anticuados. Están muy anticuados todavía. Decía un ministro hace años, Lucas, estás muy atrasado. Le digo un poco. No, dice no un poco, mucho. Pero vayamos a las escrituras. No vamos a tocar ese punto. Pero yo lo tomé en cuenta por el que tiene poco tiempo
Y te está presente todo, está fresco todavía, hermanos. Aquel grupo, hermanos, más bien digo, aquellos discípulos, sí, tenía la evidencia del resucitado y no podían verlo por su condición del estado de ánimo. Jesús nos dice, permanezcan en Jerusalén. Ya no vayan a Emaús. Ya no vayan a Emaús. Regresamos a la cita que teníamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Dice el versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente participante de él. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Quiero participar de la obra de Jesús. Quiero participar en el llamado. Quiero involucrarme. Quiero ser parte de aquel gran proyecto que va a beneficiar a la humanidad. Hermanos, si usted y yo practicamos este evangelio contextual, ¿cuánta gente se va a beneficiar? ¿Cuántas personas se van a beneficiar, hermanos? ¿Poquitos o muchos? ¿Qué dijo Saulo? Para ver si mi forma de actuar atrae más a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Atraerlos a los pies de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, dice el versículo siguiente, versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme juntamente participante de él. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, hermanos. Muy bien. Decía el apóstol en el versículo 19, libre de todos, pero siervo de quiénes, hermanos, libre de todos, pero siervo de qué, de todos, libre de todo, pero siervo de todos. ¿De quién tenemos que ser siervos, hermanos? ¿Nada más del que me cae bien? ¿Nada más de los que son de mi familia? Hermanos, como iglesia, antes, ¿Cristo hizo acepción de personas? No. Como iglesia, ¿nosotros hacemos acepción de personas? ¿Sí o no? Si somos sinceros, sí. Si somos sinceros, sí. Sí, hermanos. Le pongo un ejemplo muy común. Si alguien sirve la comida, alguien le tiene la atención de servir la comida. Esto se hace en los grupos de AA. Apartan lo mejor para ellos. Y lo demás se lo dan a las personas. Como iglesia, si me toca servir, ¿aparto lo mejor para mí? ¿O se lo doy al que menos tiene? ¿Cómo somos, hermanos, honestamente? Ese es el evangelio contextual. ¿Cristo qué hizo? Se dio a sí mismo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Somos parte del evangelio. Pues, hermanos, eso es lo que incluye la nueva misión administrativa de nuestra iglesia local. Que salgamos de nuestra comodidad y podamos ejercer lo que el Señor quiere. Creo que cuando Pablo, hermanos, comprende más que nadie su libertad en Cristo y que esta libertad, hermanos, le sujeta para que su acción pueda beneficiar a la gente y a los grupos sociales. Esa libertad. Yo no veo al apóstol Pablo que haya gozado de algún privilegio una vez que va rumbo al camino del Señor. Yo venía platicando con mi esposa el día de hoy y le decía lo siguiente. Hace años, hasta el consejo ejecutivo se iba a quedar alguna casa de los hermanos a donde iba. Un servidor recibió, hermanos, en alguna ocasión, en la casa de usted, algún hermano que son nuestras autoridades.
Probablemente algunos de ustedes también. Y era muy hermoso, porque la Escritura dice que alguien, sin saberlo, hospedó ¿a qué? A ángeles. Era una bendición, hermanos, recibir a una de nuestras autoridades. Hoy ha cambiado un poco eso. Ha cambiado un poco eso, hermanos. Y yo creo que deberíamos de volver a tomar eso. ¿Saben por qué? Porque llegar a un hogar de alguno de ustedes como autoridad es algo maravilloso. Convivir. Y no a la mejor casa. ¿Qué sería lo mejor, hermanos? La casa más humilde. Porque esa casa necesita más bendición que el que tiene una recámara, un baño en esa recámara, hermanos. No tiene necesidad. Pero un hogar que tiene muy pocas comodidades, yo creo que es ahí a donde deberíamos de encauzarnos. Muy bien, entonces, creo que cuando el apóstol Pablo habla de la salvación a los hombres, que voluntariamente, hermanos, ¿qué es voluntariamente? Después del cambio de Saulo, ¿qué fue lo que dijo? ¡Heme aquí! ¿Qué quieres que haga? Hermanos, ¿cuántos podemos decir en esta mañana? ¡Heme aquí, Señor! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Algunos están trabajando y ejerciendo un ministerio. Los felicito. Gracias a Dios. Pero la obra no es interna. La obra del evangelio contextual es allá afuera, hermanos. Es allá a donde usted y yo tenemos que involucrarnos. Muy bien. Libre de todos, pero siervo de todos. Pero también en el versículo 20, hermanos, se hace siervo de ¿quiénes? De los judíos, donde dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. El apóstol, hermanos, era un hombre conocedor, tenía una amplia cultura, hermanos, en la cual habla con la autoridad, con los que conocen, con los que no conocen. ¿Qué tanto sabemos nosotros de las Sagradas Escrituras? Creo que somos conocedores de ellas. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta, hermanos? Creo que a algunos de nosotros nos falta lo más importante, la aplicación. La aplicación. Por eso estamos aquí hoy, para que, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga? Es fundamental, hermanos, que deberíamos de tomar el mismo sentir de el deseo del apóstol Pablo. ¿Salvar a quiénes? A los incrédulos. ¿Quiénes eran los incrédulos? Hermanos, ¿cuánta gente no conoce del evangelio aquí? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente que vive en nuestro entorno no ha tenido la gran bendición de que alguien le hable de Cristo Jesús? Bien, creo que hay algo que tenemos que hacer usted y yo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Hoy o mañana? Hoy, gracias a Dios. Siervos de los miembros débiles de la iglesia. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Verso 22. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Para que de alguna manera pueda salvar a algunos. Hermanos de las iglesias, ¿cuántos necesitamos que alguien nos estimule para despertar y decirme, creo que me estaba oxidando? ¿Cuántos necesitamos hoy en día de que el equipo ministerial de la iglesia local nos llame a participar en las obras, no solamente locales, sino externas? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos necesitamos el impulso del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos el impulso de la misma iglesia? Que alguien se acerque a mí y me diga, hermano,
Te veo un poco decaído. Dime, ¿qué tienes? Ya oré por ti. Pero ¿qué más necesitas? ¿Cuántos necesitamos de eso, hermanos? A veces somos indiferentes al dolor de la gente. A veces somos indiferentes, hermanos, a ser parte del consuelo, de aquel gran consuelo que Dios pone en nuestras vidas. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Pablo ya ha dicho que él es más libre de todos. No obstante, hermanos, su más alta misión le ha hecho renunciar. Y aquí viene lo difícil. Renunciar a sus derechos y ponerse en condición de esclavo. Por eso, aunque su fe es fuerte, él comprende que está ahí para no darse gusto él, sino para darle gusto al Señor. Hermanos, Pablo se casó. El apóstol Pablo se casó. Renunció a tener una compañera. ¿Cuántos de nosotros decimos, hoy es domingo, este día se lo dedico a mi esposa, es intocable? ¿Cuántos decimos así, hermanos? El lunes es para mis hijos, no me llame, hermano, estoy muy ocupado. El martes, ese lo dedico para mí, no hago nada, ¿sí? No hago nada, descanso, por favor no me molesten. Hermanos, hermanos míos, ¿a cuántas cosas renunció Pablo aparte de tener una compañera a su lado? Alguien dígame. A tener un salario digno de su esfuerzo, hermanos. Una vez un varón lo llamaron a trabajar en una empresa y su sueldo era muy alto. Le dijeron, te vamos a dar estas prestaciones, auto, pero tienes que trabajar el sábado. ¿Qué cree que dijo el hermano? Muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho. Si me da del domingo al viernes, yo trabajo con ustedes, pero tienen que darme el sábado. Es que nadie trabaja en la empresa el domingo. Muchas gracias, considérenlo. Pero conocí a otro que llegó a una empresa, pidió un trabajo y le dijo, oiga, usted llena el perfil. Felicidades, el sueldo es tanto, pero trabajamos de lunes a sábado. Se queda reflexionando Francisco y le voltea y le dice, oiga, quiero hacerle una propuesta. No quiero irme con las manos vacías. Ya he batallado mucho. Pruébeme 15 días, no una semana, 15 días. Si le gusta mi trabajo, me paga. Y si no, no me paga. Y le doy las gracias. Dice, ¿estás seguro? Sí. Comenzó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y se fue. Llega el lunes, martes, miércoles y le dice el señor Héctor, ve a cobrar. Estás contratado. No vengas el sábado. Hermanos, ¿cuánta fe tenía aquel hombre? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, preferimos negar al Señor? Negarlo para satisfacer nuestra necesidad de seguir esperando en Dios. Muy bien. Creo que muchos de nosotros no hemos cedido las demandas del Evangelio, ni lo que podríamos ser maltratados, hermanos, sirviendo al Señor. Nos hemos acomodado, ¿sí?, a algunas cuestiones que no nos ayudan a ejercer un verdadero ministerio. El evangelismo contextual está expuesto al sacrificio. Tenemos que dar. ¿Hasta qué, hermanos? ¿Hasta qué? Hasta que duela. Hasta que duela. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar hasta que nos duela? Viene alguien y nos dice, oiga, no he comido. ¿Qué le decimos? ¿Usted ves bien? O yo tampoco.
Oiga, ¿no me puede comprar una torta? ¿O no me puede comprar un sope? ¿Cuántos abrimos nuestra mano ante aquella necesidad? ¿Sabe a veces qué decimos, hermanos? Y cuando la persona sí tiene necesidad. Estás joven, trabaja. Yo trabajé toda la semana. Fíjese nada más. ¿Jesús dio o no dio? Sí, no se puso a cuestionar a la gente. Muy bien. El versículo 16, 17 y 18 de aquí de Corintios dice lo siguiente, del capítulo 9. Dice el 16. Pues bien, que anuncio el evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare qué cosa. Ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Ay de mí. Yo puedo ser parte de cualquier ministerio, pero no me involucren en tocar una puerta. No me involucren en visitar a un enfermo. No me involucren a ir a un grupo de AA porque huele feo. Pura gente corriente. Pura gente que, pues, por su culpa ahí está. Hermanos, ay de mí si no anunciara el evangelio. Dice el 17. Por lo cual, si lo hago de voluntad, ¿qué tendré? Tendré premio. Más si por fuerza la dispensación me ha sido encargada. Quiero hacerlo de voluntad. Pero si no lo hago de voluntad, de todas maneras tengo que hacerlo. Fíjese nada más. ¿Hay excusa? Hermanos, ¿tenemos excusa? No hay excusa. Tenemos que realizarlo. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el evangelio, ponga el evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Entonces, ¿cómo se sentía el apóstol Pablo? Comprometido. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos hacer un pacto con el Señor hoy? Señor, inclúyeme en tu obra. Tómame en cuenta. Dame la bendición que yo necesito para proclamar las buenas nuevas de salvación. El verso 16, la parte final, dice, ay de mí. Ay de mí. Sí, hermanos. Ay de mí. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Muy bien. ¿A qué cosas estamos dispuestos a renunciar, hermanos? ¿A qué cosas tengo que renunciar para que sea parte de la proclamación del evangelio? Yo espero que Dios despierte en mi corazón la disposición a dejar fuera nuestros prejuicios culturales, sociales, raciales, económicos. Creo que hoy es el día, hermanos, de que estemos dispuestos a ceder nuestros derechos por el derecho al acceso al evangelio de las personas que nos rodean. ¿Estamos dispuestos a hacer las cosas de una manera diferente a como la hemos venido haciendo? ¿Usted está dispuesto a mostrarse débil entre los débiles, aunque usted no sea débil? ¿Está dispuesto usted, hermanos, a ponerse en el nivel de la gente que necesita el evangelio de Jesucristo? ¿Está dispuesto a escuchar y a entender más a la gente antes que hablar? ¿Está dispuesto? ¿O es posible que en algunos casos nuestra manera de ser de iglesia, nuestras formas y actitudes e inclusive usos y costumbres se estén volviendo un obstáculo para que la gente que se acerque a Cristo? No convirtamos nuestros criterios pasados para que sea un impedimento para que Cristo Jesús llegue a las personas.
Y Dios les bendiga. Pasa a ustedes. Firme hacia adelante, pues desde la fe